Estamos en las instalaciones de Volkswagen Motors, aquí en la calle B número 63 del Polígono Campoyano, para realizar, tal y como habíamos anunciado, un programa especial para hablar de motor, para hablar de gimnasia. Hoy tendremos la oportunidad de hablar de gimnasia, tendremos la oportunidad de hablar de fútbol. Está por aquí ya Elena Córcoles, entrenadora del Club Palas, que tienen ya este fin de semana un torneo internacional, Catali, con el que queremos hablar de fútbol en una entrevista más en profundidad de muchas cosas. Y mientras tanto está con nosotros Eduardo Navarro, que es el jefe de ventas de Volkswagen Motors. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado, Luis. Igualmente. Bueno, ¿cómo va la cosa? ¿Qué tal, país? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad que para cómo está de cambiante el sector, estamos muy contentos con cómo está yendo el año, la verdad. Mucha demanda, imagino, porque siempre estáis con campañas y demás, ¿no? Sí, ahora ha venido la marca muy fuerte con los eléctricos, que era el punto débil que hemos tenido este último año. Y este mes, sobre todo, que nos han bajado a unos precios muy interesantes en toda la gama eléctrica, además de combustión, que siempre con la fiabilidad de Volkswagen pues estamos muy bien, la verdad. ¿Cómo son los eléctricos de Volkswagen? Bonitos, muy bonitos. Y luego, bueno, la verdad que tenemos toda la gama, desde ID.3, que es un coche muy compacto, hasta ID.4, ID.5, que es ya una gama sub, más como un Tiguan, ¿no? Que más conocido de la parte de combustión. Y luego el ID.7, que es una berlina, que la verdad que ya con unas autonomías de hasta 700 kilómetros, que ya empieza a ser bastante interesante. Y hay mucha demanda, imagino, la gente se pasa por aquí, puede probar los coches, ¿no? Ahora mismo tenemos la suerte de tenerlos todos para probar, desde el ID.3 al ID.7, y es verdad que cada vez está siendo, hay más información, la gente está probando los coches, se está quitando ese miedo al eléctrico, ¿no? A dónde cargo, dónde enchufo. Y las cuotas, este mes puedes llevarte un ID.3 por 138 euros al mes con mantenimiento, o sea, es ya cuotas muy interesantes, ¿no? Llevas razón, porque antes, y bueno, y hasta cierto punto es lógico, ¿no? Que uno tenía dudas cuando iba a comprar un coche eléctrico, porque decía, a ver si me va a quedar tirado por ahí y a ver dónde cargo yo esto, ¿no? ¿Y dónde cargo, no? Sí, sí. Pues el otro día, precisamente, comentando con un compañero del sector, decía que de Albacete a Alicante haya una cantidad de puntos de carga que además son 24 horas, con lo cual no tienes que estar pendiente como en una gasolinera de enchufarlo, y es algo que hace también que pues todo el mundo nos vayamos quitando ese miedo y vayamos entrando a ese ámbito del eléctrico que siempre a todos, yo incluido, fue como, uy, ¿esto qué es, no? O sea que muy bien. Te montas en un coche de Volkswagen, que aquí lo pueden conseguir en Volkswagen Motors eléctrico, por ejemplo, y hay veces que piensas que sabes perfectamente que estás conduciendo y que vas por la carretera, pero es que no oyes nada. Es súper silencioso, ¿no? No, además que me pasó una anécdota muy graciosa con mi mujer hace poco, que al salir tengo un garaje de ascensor. Sí. Entonces íbamos en el eléctrico y después de usarlo durante un mes más o menos, de repente cambié a otro de combustión, y el primer día que entramos en el ascensor me dice, ¿qué es ese ruido? ¿Le pasa algo al ascensor? Digo, no, es el ruido del coche. Sí, o sea, sí. se había acostumbrado a esa insonorización, a ese poco ruido, y que también hace que vayas dentro del coche con un confort que no estamos acostumbrados, o mejor dicho, estamos acostumbrados al ruido del motor y ese ruido que llamamos interno en un coche, y en un eléctrico eso no existe. Imagino que son de diferente autonomía, ¿no? Habrá coches que lleguen más lejos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, y que estemos más tranquilos, ¿no? Cuando Sí. salimos de viaje. Sí. Pues el ID.3, que es el más pequeñito, pues a lo mejor desde 200, 300 kilómetros de autonomía hasta 700 que podemos conseguir en el ID.7. Ya depende del perfil y las necesidades de cada uno, pues acceder a una parte de la gama u otra, pero es interesante. Es verdad que también para el día a día hay gente que me dice, pues no necesito un coche de 700 de autonomía, ¿no? Sino con 200 al día a mí me sirve. Y hay otras personas que no, al revés. Quiero un coche para viajar y quiero que tenga la máxima autonomía posible para no estar pensando en enchufarlo
ya y está con esa tensión. Pero esos miedos de los que tú comentabas antes, parece que notáis ya que casi han desaparecido, ¿no? Sí, cada vez más y sobre todo porque cada vez más gente tiene un eléctrico, cada vez se prueban más, se lo llevan un fin de semana, ese miedo cambia la forma de conducir también, te vuelves más eficiente a la hora de usar un eléctrico y te das cuenta de que es algo que puedes circular sin problema y hacerte tus viajes por toda la península y muy bien. ¿Y el verano cómo se presenta? Aparte de con calor, caluroso, porque ¿no? estamos ya... La verdad que... locura total. El verano muy bien, la verdad, porque ha sido un año que hemos tenido stock, que con las ofertas del eléctrico, de T-Rock, están siendo muy buenas, y luego además tenemos la suerte de que ahora justo en verano, al pasar el verano, sale el nuevo T-Rock, lo han renovado completo, acaban de sacar el nuevo Tyron, hemos renovado este año pasado el Tiguan, entonces bueno, tenemos una gama totalmente renovada que además está gustando mucho, porque estéticamente están muy bonitos, la verdad. No porque yo trabaje aquí, pero... No, porque está bien, está porque bien. es así. Y se presenta un año muy bueno y toquemos madera que siga así y que el año que viene sea mejor que este. Vosotros siempre estáis tocando el tema de campañas, ¿no? Siempre estáis intentando, la marca, Volkswagen en este caso, intentando que la gente se aproxime, en este caso al concesionario, aquí en la calle B número 63, para que vea los coches. Es un negocio, entre comillas, en el que hay que estar muy activo, ¿no? Muy activo, muy cambiante. Claro. Hay que ser súper proactivo, porque al final cada mes cambian las campañas, salen modelos nuevos, salen acabados nuevos. Esto viene muy bien también porque siempre pues el producto se renueva y se mejora de cara al cliente. Sí. Y es verdad que al ser tan cambiante es bueno porque la marca siempre coge mucho foco con hacerle llegar al cliente el coche. Y aquí nosotros en Wagen Motors, además, que buscamos siempre conseguir una mejor cuota, un mejor precio y que nos visiten y que al final todo el mundo que pueda y lo necesite, pues se lleve un Volkswagen. No sé si tendréis un coche escarabajo, pero mosca sí tenemos una, porque sí, tenemos una aquí que, madre mía de mi vida, por favor, váyate la marinera. Pero bueno, pues Eduardo, muchísimas gracias de verdad por atendernos, que nos alegramos que vaya todo bien. Gracias a vosotros por venir a vernos. Ya sabes que en Radio Marca Albacete Castilla-La Mancha tenéis vuestra casa y nosotros sabemos que aquí, gracias al Grupo Torrecillas, tenemos también nuestra casa para poder visitarla, hablar de motor, hablar de deporte y hablar de todo un poquito. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Seguimos, estamos en el Polígono Campoyano, en la calle B número 63. Estamos en las instalaciones de Volkswagen Wagen Motors, aquí con una exposición que yo les recomiendo a todos ustedes que vengan a verla, que pueden probar los coches, que se los pueden llevar, y ahora para veranito pues vendría fenomenal un coche de este calibre. Estamos con Elena Córcoles, entrenadora del Club Palace. Tienen este fin de semana, viernes y sábado, un torneo internacional en el pabellón universitario. La saludamos. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Molan los coches, eh? Sí, la verdad es que sí, me llevaría casi todos. Casi todos, ¿eh? Sí, o sea, me vendrían bien. Uno no todos. Uno para cada día de la semana, ¿te imaginas? Uno para cada gimnasta. Sí, total, pues estaría muy bien. Claro que sí, pues aquí tienes tu casa y cuando quieras puedes probar uno de los coches aquí en Volkswagen Wagen Motors. Bueno, hablamos de gimnasia, ese torneo internacional, viernes y sábado. Ya imagino que estará prácticamente todo preparado, ¿no? A ver, creo que tenemos todos los hilos atados. Alguna cosilla nos quedan suelta, pero la verdad es que sí, está todo ya organizado, todo nuestro hogar y nuestro nido preparado para acoger a la mejor rímica de España y a gimnastas internacionales en nuestra casa, que nos hace muchísima ilusión. ¿De dónde vienen
los equipos, los clubes? Pues este año la verdad es que esta ya es la 5ª edición y la arrancamos antes del COVID y la verdad es que ha sido un boom y un éxito esta última edición porque he tenido que cerrar inscripciones hace mucho tiempo, me siguen llamando, por favor, hazme un hueco. El viernes vamos a tener las categorías escolares, que me parece algo súper bonito porque son las gimnastas escolares amateur promesas, que es el inicio de la rítmica, y viene gente de Albacete y de nuestra provincia, viene gente de Aguas Nuevas, viene gente de Villarta, de Villamalea, de Socuéllamos, aquella gente que tenemos escuelas aquí que están funcionando, que están empezando con la rítmica, sí. Y les hemos abierto la puerta a este torneo tan chulo a ellos, que es el escolar, y ya el viernes arrancamos con la categoría nacional e internacional, que la verdad es que viene toda España a competir, viene Corza Más Palomas de Canarias, viene Tramuntana de Mallorca, viene la Victoria de Valladolid, viene de Madrid, Pozuelo y Vallecas, del sur también viene Granada, viene Jaén, o sea que Valencia también entero, Murcia también, nuestras amigas de Murcia, Cronos, Espiralia, o sea, vienen muchísimos clubs que son nuestros rivales. ¿Sí? En las competiciones nacionales, pero que tengo la fortuna de decir que en este deporte competimos dentro, pero que fuera sí que nos apoyamos las unas a las otras y nos hace una ilusión, o personalmente a mí me hace una ilusión tremenda tener a mis amigas de la rítmica en mi casa. Esto llevará un trabajo tremendo, ¿no? La gente sí. A lo mejor no lo ve directamente el campeonato, pero hay una fase previa, por decirlo de alguna manera, en la que el trabajo es muy grande, ¿no? Tenemos que coordinar a muchas personas para que este proyecto tan bonito salga adelante. Desde la Universidad de Castilla-La Mancha, que hemos conseguido a través del convenio del IMD la instalación, que era lo principal, tener una instalación que reúna las condiciones mínimas para poder albergar casi 1000 gimnastas que van a pasar por aquí, por Albacete. Luego pues hemos necesitado la ayuda siempre que me la brindan tanto Dani como Dani, el diputado de Deportes, que siempre está ahí, que aguanta mis lágrimas y mis plegarias. Y lleva el trofeo lleva el nombre de Diputación de Albacete. Efectivamente, han sido principales colaboradores de este evento, me han ayudado un montón para que esto pueda salir adelante y sea lo más bonito posible. El ayuntamiento también nos ha ayudado. Y bueno, tengo que decir que nuestro equipo de papás y mamás se han volcado buscando patrocinadores que nos ayudan tanto económicamente para poder solventar los gastos de todo esto, porque fíjate, tenemos que hasta pagar la ambulancia, que va a estar un soporte vital básico atendiendo a nuestras niñas. Jueces, avituallamiento, bueno, hemos intentado robar de aquí y de allí, como digo yo, y ha quedado un eventazo súper chulo, que invitamos a todo el mundo a que se pase por Albacete, porque, jolín, es toda la rítmica de la provincia, de Castilla-La Mancha, nacional, gimnastas internacionales de Ucrania, de Lituania, que van a salir a competir aquí. Es un regalo muy bonito de ver, es un deporte muy artístico, muy plástico, y que sea gratuito, pues están las puertas abiertas a que pasen por allí. Me gusta que destaquen la figura de los padres, porque los padres, en este caso, en este deporte, tienen que sacrificar muchas cosas, ¿no? Además de horas de posible descanso, lo tienen que utilizar para que sus gimnastas, sus hijas estén realizando este deporte. Pero es que además es como comparar cuando uno empieza a torear, ¿no? Que tiene que pagar. Hombre, por torear. Va a sonar un poco fuerte la palabra, pero yo siempre digo que cuando una gimnasta es seleccionada del club y lleva unos cuantos años, siempre le digo a los padres: bienvenidos a la secta. Sí. Suena así porque es un deporte que económicamente tiene que estar sufragado casi en su totalidad por la economía de unos padres, desde un maillot que cuesta 200 euros, hasta un desplazamiento, hasta un hotel, hasta una inscripción a un campeonato que son 70 euros a cada inscripción nacional a la que van. Claro. Entonces, también por este caso hacemos este evento, porque lo que hemos intentado por dos vías es conseguir económicamente ayuda para nuestras gimnastas. Te explico. Dentro de este torneo tenemos una maravillosa rifa con un montón de productos, que desde queso y vino de nuestra tierra hasta un fin de semana en la Casa Rural Suc, donde
tenemos una rifa donde las gimnastas estarán por el pabellón vendiendo papeletas. Y bueno, ya llevamos papeletas. Compitiendo y vendiendo. Compiten y cuando terminan de competir, a la surriñonera y a... Ocupada todo el día. Bueno, también llevo papeletas en mi bolso también, por si alguien necesita papeletas en este maravilloso taller. Aquí no hay que perder la oportunidad. Claro. Y todo el dinero que se saque en esa rifa será para sufragar los gastos de nuestras chicas. Y luego el ayuntamiento me ha aprobado un stand de venta ambulante de bebida, café, y que todo el mundo que pase por allí quiera tomarse un café, una Coca-Cola en la salida, y estaremos, y todo lo que saquemos será para nuestras chicas. Ojalá que podamos sufragar los gastos. Fíjate, ya contratar un autobús que nos lleve a esta competición que tenemos dentro de 3 semanas, que nos vamos al último nacional, llevar solo el autobús a Santander ya son casi 2.000 euros. Claro. Entonces, solo bueno, el autobús. Solo el autobús, entonces necesitamos ayuda siempre conseguimos de un poquito de aquí, un poquito de por allá, pero nunca es suficiente para mantener a un club que ya te digo que, como ya bien sabes, tenemos una primera división de conjunto, una primera división individual y una cantera que está dando muchos frutos, y sustentar y mantener todo eso es complicado, muy complicado. Vamos a recordar los horarios. ¿Es entrada gratuita? Es entrada gratuita. El viernes arrancamos de 4:30 a 7:30 de la tarde con las categorías escolar, conjuntos y promesas individuales, y por la mañana tenemos desde las 8:30 de la mañana hasta las 8:30 de la tarde. ¿El sábado? Rítmica sin parar por ese pabellón, con los conjuntos absolutos y bases y las individuales de carácter absoluto, con su programa entero de ejercicios, y los conjuntos absolutos, y obviamente como club organizador también nuestras gimnastas que compiten en este torneo, que tienen muchísimas ganas de sus rivales poder competir contra ellas en nuestra casa. ¿Tenéis abanicos? He comprado 400. 400 abanicos para intentar solventar el calor que hay en el voy a pabellón regalar 400 abanicos a todas las gimnastas y entrenadoras. Y bueno, hemos conseguido ayuda a Miguelito Ruiz, que nos brinda Miguelitos para esta gente fuera, que cuando voy a las competiciones nacionales y estoy por ahí, siempre me dicen: yo quiero ir al torneo de los Miguelitos, ya nos conocen por ello, y bueno, tremendamente orgullosas de que nos conozcan y de que abre inscripciones y que a los 3 días vea que tengo 800 gimnastas que quieren venir a mi casa. Entonces eso me llena de orgullo y de alegría, la verdad. Claro que sí. Casi 1.000 gimnastas van a estar este fin de semana, viernes y sábado, en el pabellón universitario, en ese 5º torneo internacional, Diputación Provincial de Albacete, que hemos semi-presentado aquí, por decirlo de alguna manera, en las instalaciones de Volkswagen Motors. Elena, ¿alguna cosa más? Nada, nos vemos en 3 semanas, te daré el follón, a ver si no en este último campeonato de España que tenemos, donde vamos con toda la artillería pesada, traemos buenos resultados del nacional. Estamos preparadas y con mucha ilusión. Y nada, pues a seguir trabajando, y siempre gracias por dar cabida a este deporte. A tu disposición, aquí tenéis vuestra clase. Gracias. Claro que sí. Gracias, Elena. Seguimos en la sintonía de Radio Marca Albacete Castilla-La Mancha, hoy en este pequeño estudio que hemos montado de esta casa, en la calle B número 63 del polígono Campoyano. Estamos en las instalaciones de Volkswagen, de Wagen Motors. Les recomendamos que se pasen por aquí, que vean sus coches, que los prueben, que les van a hacer un vehículo a la carta, que lo van a probar y se lo van a llevar casi con total seguridad, porque además están ahora de moda los vehículos eléctricos. Bueno, antes hemos hablado con Eduardo Navarro, el jefe de ventas de Volkswagen Motors, y la verdad es que te quedas ahí como con un pellizco de decir, pues total mismo me llevo uno. Claro que sí, además hay mucha gente por aquí ya preparada para el verano y llevarse su coche de Volkswagen Motors. Don Francisco Javier Mármol y Rodríguez por parte de madre. Catali, Cata, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Castelo. Aquí estamos. ¿Todo ¿verdad? bien? Sí. ¿Te gusta la exposición? Fiel a tu llamada, Castelo, Siempre. Hace ya más de 3 décadas. Sí, la verdad que sí, he estado dando una vueltecita por ahí. Los coches son impresionantes. Es claro que, y cierto que son nuevos y da más, Sí. pero tiene muy buena pinta y bueno, tiene muchas posibilidades de vender muchos coches. Hay que recomendarlo, ¿no? Además del grupo Torrecillas, ¿eh? Sí, sin duda. Que tú el conoces primer perfectamente. presidente que tuve yo en el Atlético Albacete. En el Atlético Albacete, Manolo Torrecillas, padre. La época que el Albacete, por aquellos tiempos había muy poco dinero, ahora parece ser que tienen algo más.
Poco más. Y antes es que había que ponerlo, ¿eh? Sí, y entonces no contaron con el filial y nos juntamos todos, a la cabeza don Juan José Broná, papá Catali de delegado, y 4 amigos, y decidimos seguir y al final ascendimos a tercera división, ¿eh? Muy buenos recuerdos, además una camisa muy guapa de Avia. Avia, claro, yo me acuerdo perfectamente. Sí. Me acuerdo perfectamente. Ya hablamos del 80 o por ahí, más pues o menos. Estamos hablando, yo tendría, pues, sí, 12 años, 11 años, por ahí, 83, 84, 82. 82, 83, por ahí, sí. Por ahí sería, ¿no? Más o menos. Bueno, Cata, me gustaría hablar contigo de cosas que a lo mejor nunca has contado o que a lo mejor no se saben, porque estamos realizando ese tipo de programas hoy, por ejemplo, aquí en Volkswagen, en Wagen Motors, para que la gente conozca otras cosas. Porque a ti se te conoce por el Europa Prepárate, por el capitán miedo, del peso miedo mecánico. No me das. No, ya sé. No me das miedo, pero me tienes intrigado. Sabes que soy un toro fácil, sabes que... A ver por dónde viene pero sí quiero preguntarte cosas ordenadas. El otro día tenemos la oportunidad de estar con Julián Rubio en el Hotel Bosch Alicia y siguió nuestras instrucciones, por decirlo de alguna manera. De poco a poco nos fue contando cómo fue su historia, cómo fichó por el Onteniente, quién lo llevó del Onteniente al Sevilla, cuánto tiempo estuvo en el Sevilla, la curiosidad de estar firmando con José Luis Núñez y con Joan Gaspar su contrato con el Fútbol Club Barcelona, entonces el traspaso más importante en la historia del fútbol español, con el pin del Sevilla puesto. Bueno, Julián es genio y figura, entonces queremos saber cosas sobre ti, porque tú, el primer recuerdo que te viene con un balón, ¿cuándo es? A ver, yo empecé muy joven, claro, como todo niño. Yo empecé en Salesianos, hoy en día Los Juzgados. ¿Cuántos años? Ahí estábamos hablando de 7 añicos. Yo empecé en el parvulario como todo el mundo y luego nos fuimos con 7 años allí hasta los 14, que estuve, 7 años que estuve en los Salesianos, y ahí había un equipo que en aquellos tiempos existía una competición entre colegios, y ahí fue mi primera... Y ahí jugaba yo de extremo izquierda, o sea, velocísimo. Pero ¿a ti ya te gustaba el fútbol? Sí, la verdad es que sí. A ver, de casa es cierto que mi hermano, el Chache no llegó a jugar en grandes equipos, pero sí, el Chache era muy bueno y jugó aquí en el campeonato de aficionados en el San Pedro, que yo también me uní un poquito más adelante. Y el único que nos venía de casa era eso, y evidentemente nos gustaba el fútbol en casa. Aunque tiraba un poquito más los toros, tú fíjate. ¿Pero tu padre, por ejemplo, qué le gustaba más? Mi padre los toros. Mi padre era torero, porque su hermano, Antonio Mármol, tuvo la oportunidad de ser un gran matador. Lo que pasa que, bueno, llegó el momento, según me contó mi viejo, llegó el momento de la alternativa o de un mano a mano que tenía ¿cómo me decía? Con el pajero, le decían el pajero. Y se ve que le vino un poco tenía una novia entonces mi tío, que hoy en día es su mujer. Está a punto de soltar una barbaridad tremenda, pero no la voy a decir. Hemos tenido algún problema con ¿Qué pasa? Con ese tema. Perdona. Con el tema, bueno, es igual. Nada, luego te cuento. Y bueno, llegó el momento de ese mano a mano y el hombre, según me cuenta mi padre, pues no se presentó, y por el miedo y la novia y tal. Y bueno, gustaba el fútbol, pero después de eso, pues apareció el señor Catali hijo y entró el fútbol de lleno en casa. Como estamos yendo por orden, tú me dices que tu primer contacto y tu primer momento futbolístico fue en el Salesianos. ¿Y de ahí dónde vas a parar? ¿Te ve alguien y te lleva a algún sitio? ¿O cómo, no, nosotros, ¿cómo va esto? A ver, yo en ese colegio, como te he dicho, estuve hasta los 14 años, y entonces, pues, bueno, aparte de que el estudio nunca se me ha dado bien, bueno, no es que no se me diese bien, sino que era poco aplicado. No eran buenas notas. No eran buenas notas. Y en casa, pues, imaginaros en aquellos tiempos como el dinero pues entraba justito. Papá Catali era pintor y éramos 5 en casa, y bueno, total que al final tuvimos que trabajar, y entré en una cooperativa de ebanista. No carpintero, ebanista. Ebanistería Gómez se llamaba. Y ahí estuve hasta creo que ya hice la mili y todo, y estuve hasta los 23 años, que fue cuando el Albacete me... Pero antes de eso, tú a los 14 te vas de Salesianos. A los 14 años estoy ahí en la empresa esta, y ahí hacen un equipete de fútbol sala. ¿Qué se llamaba?
Ebanistería Gómez. Ebanistería Gómez, Claro. vale. Y ahí jugábamos en el pabellón del parque, que estaba al lado de donde la ebanistería estaba, enfrente de Escolapios, en San José de Calasán. Y ahí hacemos un equipete y bueno, se ve que todo lo jugado en Salesianos pues lo aplicamos ahí y se me daba bastante bien. Y aparece por ahí un chaval, Juan José Cózar, pobrecillo, que en paz descanse, murió, que ese hombre llegó a jugar en el Madrid, en juveniles, y cogió un equipete que ahí aparece, se llamaba el Yanco. Ahí aparece Panduro, Manolo Panduro, un crack delantero centro, Perico Parada aparece por ahí también, Jabato. Aparece una serie de jugadores que poco a poco, pues bueno, cada uno va buscándose su sitio. Ese club al final desaparece, que estuvimos 2 o 3 años nada más. Y entonces aparece el juvenil de Camacho, de Pedro Camacho. De Pedro el Camacho, juvenil hermano B. de José Antonio. Correcto. Que tú tenías 17 Yo años, tenía 18. 17, 18 años. Con 18 años pasé al primer equipo de juveniles, en el cual lo entrenaba Juan Ignacio Rodríguez, Juanito. Primero Camacho y luego Correcto, Juanito. correcto. ¿No? Así es. Y nada, y ahí jugamos 2 años, no, 1 año nada más jugué en primera división Primera división de juveniles. de juveniles. Y al terminar esa temporada, el Madrigueras pues estaba jugándose en la promoción de descenso y pide una serie de jugadores aquí, en el cual yo no estaba. Ahí tengo que agradecer, como muchas cosas más, a Juanito, que él dijo que pidieron a Domingo y a Aurelio también, un central que teníamos buenísimo. Y Juanito dijo que me llevasen a mí, que seguramente les haría buen trabajo, y gracias a Dios así fue. En aquel Madrigueras jugué 12 partidos, creo que Yo, por metí- ejemplo, no sabía que... Por eso me gusta Sí. a mí preguntar a los protagonistas cosas, porque yo no sabía que había jugado en el Madrigueras. Sí, 12 partidos, una promoción de descenso. En ese equipo estaba Pelé, estaba Sebas, estaba Mariano el Limonero, estaba Chucho Reyes de Míster, estaba una serie de jugadores, José Miguel, bueno, había una cantidad de jugadores buenísimos que hoy en día, gracias a Dios, aún mantengo la amistad con ellos. Y bueno, y se me dio bien aquello y vino la mili. A partir de ahí, pues ya me fui a la mili, que allí también por medio de... ¿Dónde? Lo hice, la mili la hice en Córdoba, en Cerro Muriano. Y allí había un teniente que tenía un equipete, se llamaba Fray Albino, que era un barrio de curas, y entonces yo compaginaba las guardias que hacía, que hice 80 y tantas guardias, pero salía 2 veces a la semana a Córdoba a entrenar. ¿Con el Córdoba? Con el Córdoba, no, con el Fray Albino. Ah, con el Fray Albino. En Córdoba, con el Fray Albino. Vale. Y allí, bueno, la verdad es que también un equipete bastante majo y lo pasé bien. Yo allí jugué de delantero centro, hice muchos goles, la verdad que sí. Y también había un equipete allí, porque yo en la empresa, o sea, en el CID, donde me quedé, había una empresa de seguridad que dejaban a los deportistas y demás, y allí también se hizo un campeonato de fútbol sala y, bueno, la verdad es que disfruté mucho y bueno, y como te he comentado al empezar, de allí me vuelvo para acá y es cuando me encuentro al Atlético Albacete, que el Albacete lo había dejado marchar, y entonces ¿Tenías ya cuántos años? ahí ya tenía yo 21 años. 21 años, 21 y años. vuelves a Albacete para jugar en el Atlético Atlético Albacete, que ya Albacete. no pertenecía al Albacete Correcto. Balompié. Ascendemos ese mismo año y entonces ya nos vuelve a coger Albacete, hago ya pretemporada con el primer equipo y al siguiente año, en esa temporada, juego 2 partidos creo, que fue en el 83, Ya con el primer equipo. con el primer equipo, 83-84, y la temporada 84-85, en ese 83-84 estaba Julián Rubio Entrenador. de compañero mío. Y se retira y coge el equipo En en la la 84-85, que es cuando ascendemos a segunda división, y a partir de ahí ya, pues bueno, más o menos ya vienen más entrenadores, Babi, Neme, vienen muchos más, y hasta que al final llegó don Benito Floro y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Fue la cosa, digamos que un poco lento todo, ¿no? Porque a lo mejor a otros niveles o con otras edades, otro habría debutado antes, ¿no? Pero tú te plantas en la 85-86, ¿cuántos años tenías 23 tú? años. 23 en el año 84-85, Vale. fue mi debut. O sea, unos 25 años en el 85-86, el Albacete fue a jugar, que luego descendió, a segunda división. Correcto. Pero es que yo he visto, bueno, yo tenía 13 años, 13, 14 años, hace poco tú y yo veíamos un Deportivo de La Coruña Albacete en Riazor, que tú eras el capitán del Albacete. Sí, a ver, también lo fui en el Atlético Albacete. Bueno,
tú ya me conoces mi forma de ser, el optimista, alegre, dicharachero y bueno, ante todo me considero buen compañero y bueno, los entrenadores contaron conmigo para ser capitán y yo agradecido, evidentemente. Pero muy joven, ¿no? 24 años. Sí. A ver, ese primer año no, ese mira primer que había año, veteranos claro, allí. ese primer año estaban, claro, llegó a ser capitán mío Leo, Mariano Hernán también algún tiempo, pero ya enseguida yo fui capitán y gracias a Dios hasta el fin de mi carrera, ¿no? Lo que pasa es que, como tú dices, costó, pero es que entonces tampoco la cantera le hacían mucho caso, no le hacían mucho caso. Y es más, fíjate que hemos comentado que tampoco había tantos equipos de cantera. Claro, estaba el Atlético Albacete y los juveniles y poco más. Y si no es por la llegada de Julián Rubio, no. Julián Rubio ese era el hombre que impulsó a muchos y mucha gente de aquí de casa, porque él confiaba en ellos y al final, pues bueno, se demostró que en Albacete salían y deben de salir futbolistas, porque Albacete es futbolero. Tú has estado en momentos, lo sabe la gente, muy importantes en la historia del Albacete, por supuesto, lo recordábamos el pasado lunes en esa efeméride del 34 aniversario del primer ascenso del Albacete de Balompié a la máxima categoría de fútbol español, la primera división, pero hay momentos muy importantes en la historia del club, en la historia más reciente del club, si podemos decirlo así, de los años 80 y demás, porque tú asciendes a segunda división para jugar en la 85-86, pero es que luego hay un momento que antes de la llegada de Benito Floro, el equipo está a punto de descender a tercera división. Sí, rescataron a Julián, que estaba en Maspalomas. Sí, pero es que resulta que el primer gol de la era de Julián Rubio en la vuelta lo marcas tú en el Rico Pérez ante el Hércules. Un golazo, macho. Un golazo. Es una jugada de creo recordar, de Pedro Parada, y aparece Horacio Moyano, hombre, que estaba dentro del área, me la dejó hacia atrás y yo que venía corriendo con la izquierda salió a la escuadra, un golazo, una alegría muy grande y fue un empate a 1 que la verdad es que nos dio impulso para eso, para al final conseguir lo que queríamos, que era mantenernos, claro. Claro, porque el equipo se mantiene y aparece se va Benito, Julián ¿no? al Recreativo de Huelva, Julián Rubio, y aparece la figura de un tal Benito Floro. Sí, señor. Que no se conocía y que revolucionó el sistema. Por eso siempre hemos hablado tú y yo, la historia es historia. Entonces, como tú bien has dicho, si no aparece Julián Rubio y salva al Albacete, Benito Floro no aparece aquí. Entonces son cadenas que se van juntando y nadie sabe qué hubiese pasado, pero es cierto que aparece este hombre con sus ideas. Yo, ya lo hemos hablado más de una vez, este hombre tenía en su cabeza el equipo que quería. Y donde le dejasen hacer ese equipo, él sabía que iba a conseguir. Y fíjate, le dejaron aquí en Albacete y consiguió pues lo que ya todos sabemos. Subir de segunda B a segunda, de segunda a primera, la historia está más que contada. Y si no les recomiendo el libro, voy a hablar de mi libro, como diría aquel. Lo que nunca te contaron del queso mecánico, que sigue en librerías con éxito de ventas. Buenísimo. Gracias. Y se lo pueden comprar. Y luego hay una temporada, la 92-93, que fíjate que aparecen por aquí jugadores como Rommel Fernández, que en paz descanse, Jesús Unanua, que venía de Osasuna, Antonio Carlos Zago, capitán de la selección de Brasil. Sí, Santidenia es cuando empieza esa... Exacto, que ya empieza a debuta en esa temporada y demás. Y luego fíjate que al final, en esa temporada, se acaba salvando el equipo en una promoción contra el Mallorca, cuando se creía que incluso era mejor equipo que el año anterior. Se pasaron por muchos apuros con dos entrenadores, Julián Rubio, Víctor Espárrago y demás. Esa fue tu última temporada en el Albacete en primera división. Correcto. ¿Eso cómo lo llevas tú? Porque independientemente de que seamos casi familia tú y yo, que nos conocemos hace más de 30 años, y lo digo con la voz muy potente y con mucho orgullo, porque para mí Catali es Catali y a partir de ahí no tengo nada más que decir, no hay más preguntas, señoría. Pero hubo muchos que no entendimos tu salida del Albacete, es decir, tú deberías haber sido un jugador, que lo has sido de hecho, pero todavía un jugador más franquicia. A ver, Castelo, bueno, yo el pasado es pasado y lo que pasó, pasó, pero es cierto que, a ver, yo tengo el mayor problema que ocurre conmigo, así lo considero yo, es que estando Julián Rubio de entrenador, nosotros empatamos el famoso empate a 3 en el Nou Camp. En Barcelona, sí. Que ahí es donde todo el mundo me pone a mí porque fui yo el que... Pero no, el problema es que a mí me lesionó, bueno, fue un golpe con Nadal y me rompí el ligamento. Entonces,
salí yo del campo, entró Antonio Carlos Zago, que como ya he dicho más de una vez, hizo un partidazo, un gol y Marcó el se segundo gol remontó. del Albacete, sí. Pero yo quedé lesionado y estuve 3 o 4 meses. En ese tiempo, Julián Rubio, las cosas no funcionan, al final Julián Rubio lo quitan de ahí, lo dejan de director deportivo y aparece Víctor Espárrago, el cual a mí no me conoce. Entonces, yo ya tenía 32 años, 32 años. Entonces, pues, quieras que no, pues cuesta más entrar y al final, pues bueno, yo creo, fíjate, tengo en la cabeza que fue esa promoción que tú dices, allí ganamos 1-2 en Mallorca. Los 2 goles de Antonio. A final del partido hay una jugada de Manolo que se llega hasta el borde del área, echa para atrás el balón, yo solo delante del portero, dentro del área pequeña y le echo fuera. Pero bueno, no pasa nada, el míster tal, bueno, 1-3 fue, 1-2 no, 1-3. 1-3, sí. 1-3, sí. 1-3, sí, eso es. 1-3, sí, porque sí. aquí con 0-2... Con 0-2 estábamos empatados la eliminatoria. Correcto, que fue en el primer tiempo, que marcó Antonio también, al final del primer tiempo marcó al final el 1 como quedó. Pepe Gálvez por parte del Mallorca. Y luego a la vuelta de ese partido, pues yo ya fui titular de central, que no era mi posición, que yo lo hacía puntualmente por si hacía falta el equipo, gracias a Dios yo eso lo tenía también, pero bueno, no, como no estabas del todo bien y lo mal que lo pasamos ahí, yo creo que Víctor Espárrago no se le quedó un buen concepto mío, estaba Bosio por ahí también, ¿recuerdas? Bosio, sí. Que también estaba en mi posición, parece ser que dijeron que si me quedaba yo también se tenía que quedar Bosio, una cantidad de cosas que al final, pues bueno, me llamó Julián Rubio, yo estaba en la playa con mi familia y me llamó diciendo que no contaban conmigo y así fue. Un golpe duro porque yo creo que tenía un añico más, seguramente había echado bueno porque gracias a Dios mi físico, pues así... Fíjate que yo me retiré al cabo estuve retirado, a los 7 años volví a Quintanar, estuve 2 años. Ahora quiero que me cuentes eso. Y con 41 años, pues ahora quiero que me lo terminas cuentes. bien. Y entonces yo creo que el Catali podía haber aguantado una temporada o 2 más con su equipo aquí, pero bueno, son cosas que pasan y al final pues estuve en el Toledo, que también fue un año fantástico porque jugamos la promoción de ascenso. ¿Eso cómo fue lo de Toledo? Te llama porque se fue también Parada. Perico Parada un poquito más tarde y luego apareció Corbalán también, Coco, ahí han estado, Sigüenza también, han estado unos cuantos. Sí, claro, es verdad, tuvieron bastantes. Bueno, ahí fue que, como te he dicho... Parry, Sócrates Parry. Ah, sí, mira, ese no lo tenía. Sí. Sócrates, no libro, Sócrates. Y como te he dicho que Julián me llamó y entonces al mismo decirme eso y bueno, me dijo que también había posibilidades de irme al Toledo y entonces yo le dije, bueno, vamos a pensarlo, luego hablamos, tal, no sé qué, y según me dijo él, fue el que me consiguió el equipo en Toledo. Y como te he dicho, jugamos una promoción de ascenso a primera división contra el Valladolid. 1-0 ganamos en casa, allí al final nos metieron 4, pero bueno, que son cosas también para... Jacinto Villalvilla. Villalvilla, sí, tenemos un equipazo allí, un equipazo. Y nada, y así fue. Y Paniagua de delantero. Paniagua de delantero, sí, hombre, había... Roberto Simón Marina. Marina, Dani, había un montón de jugadores con mucha calidad. Engonga estaba por ahí también, pero bueno, un equipazo que bueno, que como te he dicho, nos llevó a jugar una promoción. Y entonces tú juegas ahí 2 temporadas, si no recuerdo mal. Una temporada. Sí, tenía otra más, pero bueno, al final el carácter del Catali con el presidente regular, porque bueno, yo también. Con el presidente del Toledo yo también tuve mis diferencias. Sí. Lo que pasa que yo, pues, bueno, pues mi forma se llamaba de ser, Emiliano Carballo. Emiliano Carballo. Fíjate cómo fue eso, que el primer entrenamiento que llegamos ahí me llama, íbamos a entrenar a un pueblo cercano a Toledo, y me llama a mí para cobrar la primera entrega de mi ficha. Los jugadores llevaban 2 o 3 años sin cobrar, les debían dinero de no sé qué. Y claro, son mis formas, luego no me arrepiento, pero al final dices, ¿por qué lo haces? Porque, bueno, pues porque soy así, ya está. Me llegó a dar el sobre y yo le dije que no, que hasta que mis compañeros no cobrasen, yo no quería cobrar. Claro, cuando yo subo, todo el mundo mirándome, pensando que llevaba yo ya la talega llena, y lo cojo al capitán y le digo, Dani, ¿qué ha pasado esto? Yo no he cobrado. Quieras que no, eso también a los chavales pues les da un apoyo moral diciendo que este tío no ha venido aquí por el dinero, ha venido a echarnos una mano y a estar con nosotros y ya está. Pero bueno, como te he dicho, al final tenía un año más por partidos, pero llegamos a un acuerdo que al final tuve que ir a juicio y todo, una historia que no me gustó porque yo no soy así.
Yo debería de recibir una cantidad que al final se quedó en el 10%, porque bueno, historias de abogados y de leche que yo no tengo ni idea, y así fue, y me retiré. ¿Y te vas de Toledo, te retiras? Luego hablaremos de tu vuelta al fútbol con José Luis Salazar al Quintanar del Rey, pero te retiras en el Toledo y te vas a la hostelería. Sí, me voy de camarero de camarero de una discoteca. El Portón. El Portón, sí señora, ahí estuve cerca de 8 años, de 12 de la noche a 7 de la mañana. O sea, fíjate, de camarero, o sea, no de jefe hacer la caja, no, de camarero detrás de la barra. Sí, sí. Y bueno, fue otra experiencia que la verdad es que económicamente aquello fue un bombazo. Estaba con nosotros Miguel Ángel Cuevas de la Rosa, el gerente del Callejón. Estaba Manuel de Paz, torero, o sea, hicimos un equipo que la verdad es que lo pasábamos bastante bien. Sí, que había que entrar, pero que no estuviese la cartera muy disponible, porque vamos, sí. que yo volaba. Sí, aparte las copas valían a 700, o sea que lo que es económicamente es bien, lo que pasa es que también te deja cosas de disfrutar, porque sí, claro, si te retiras a los 34 años estando viajando cada 15 días, la familia la deja, luego vienes aquí, tienes tiempo para la familia, ahora no, ahora resulta... Pero bueno, había que hacerlo, era una forma de empezar al no fútbol y bueno, ahí está, no me arrepiento. ¿Que lo hubiese cambiado? Seguramente sí, al paso del tiempo a lo mejor hubiese hecho otras cosas, pero ya está hecho. Y como decía Chesa, lo hecho está, ahora hay que pensar en lo que vamos a hacer. Claro. Y entonces, en ese momento de la película, no sé cuánto tiempo pasó de tu retirada del Toledo a tu vuelta al fútbol. ¿Cuántos años? 7 años. Sí. 7 años retirado. Llega Evelio Cebrián, presidente del Quintanar del Rey, equipo que saludamos y tenemos mucho cariño, tanto a Evelio como la actual Junta Directiva y como todo el pueblo de Quintanar, que a mí me permitió, por cierto, el burro delante para que no se espante, hacer programas nacionales con Canal Plus por vuestra vuelta al fútbol. Tengo un gratísimo recuerdo. Me ha dicho 7 años. 7 años. 7 años. Yo sigo de camarero en el Portón. Y sigue de camarero. Y llega Evelio Cebrián y quiere firmar a Salazar. Correcto. Nosotros en aquel tiempo teníamos... Estaba también retirado. Claro, en aquel tiempo teníamos la escuelita de fútbol, sí, la escuela 2000, 2000. Correcto, Perico Parada, Salazar y yo, y un día pues aparece en la discoteca Evelio y me dice que quiere hablar con Salazar, que lo quiere firmar allí. Evelio junto con Juan León, que que fue vicepresidente y jugador del Hércules también, muy buen amigo mío, que luego montamos también otro negocio de hostelería, bueno, es que para escribir un libro. Sí. Total, que al final convocamos una reunión con Salazar para explicarle el proyecto de este hombre y yo, conforme estoy escuchando... Dices que yo estoy aquí. Le digo, oye, y claro, Juan, mi amigo, al conocedor mío que es, pues se lo dice al presidente y dice, ¿por qué no? Claro, el problema es que es cierto que yo tenía que trabajar, los días fuertes eran los sábados por la noche. Yo tenía que jugar el domingo, pero yo no podía dejar de trabajar. Yo recuerdo atender al presidente a las 4 o las 5 de la mañana allí, señor presidente, y al día siguiente a jugar. Pero bueno, como hemos hablado y gracias a Dios físicamente siempre he estado bien, pues se me dio bien. Tuve algún problemilla al principio porque, claro, después de 7 años, pues estuve así como 2 meses o 3 que cada vez que me echaba a correr había una lesión. Y allí en Quintanar ya me tomaron un poquito entre ojos diciendo, este viene aquí a llevarse la gallina, tal, no sé qué. Pero... Porque cobrabais bien para ser un equipo de tercera división. Sí, se cobraba bastante bien. Ah, muy bien. A ver, lo que pasa es que Quintanar es un pueblo con mucha afición y bueno, mucha afición y gente que aporta y muchos sponsors y la verdad es que se pagó bastante bien. Sí, yo estuve 2 años, Salazar tuvo 1. Y lo mismo, también jugamos promociones de ascenso a segunda B, o sea que todo muy bien y gracias a Dios Quintanar ahí está. Yo sé que yo los quiero mucho y ellos a mí también lo sé, porque bueno, el Cantal dio todo lo que tenía y con 41 años me retiré allí. Luego hay Nos hicieron un homenaje también, después de un homenaje... con solo 2 añicos, que apareció ahí Michel, apareció una cantidad de jugadores. Por supuesto, claro, sí, yo colaboré en ese homenaje, claro que sí. Y luego hay un momento en el que tú también... pruebas tu faceta de entrenador. Eres entrenador del filial del Albacete, eres segundo entrenador del Albacete, estás a punto de entrenar al primer equipo, al final no se pudo dar la situación, ese escenario.
¿Esa experiencia cómo fue? ¿Tú volverías a ser entrenador? Sí, bueno, al principio fui entrenador de cantera. Yo estuve llevando a los infantiles, en el cual aparece don Andrés Iniesta. En el año claro, es cierto, 94, es cierto, sí, sí. Por ahí. Entonces yo estoy 2 años con ellos y luego al final aparece lo que tú estás comentando, que llegué a ser entrenador también del segundo equipo, del filial, pero nada con consistencia, porque al final el fútbol, como hemos hablado antes, el fútbol en aquellos tiempos no había tanto dinero como hay ahora y había que trabajar. Y entonces, imagínate el sueldo de un entrenador de cantera o el sueldo de un entrenador del segundo equipo, pues no da lo suficiente para sacar a tu casa adelante. Al final lo tuvimos que dejar y luego aparece Rafael Candel, el cual me dice que si le quiero ser segundo entrenador con Pepe Murcia. Con Pepe Murcia fue el primer entrenador que tuve y bueno, estuve 2 años de segundo entrenador, en el cual pasaron 5 o 6 entrenadores, ¿sí? Pepe Murcia, Julián Rubio, David Vidal, siempre Calderón. Antonio Calderón. Pero bueno, ahí estuve tampoco en esos 5 despidos de entrenadores, tampoco nunca he llegado a llevar al primer equipo. ¿Y a ti te ha quedado esa espina de no haber entrenado al primer por lo menos equipo? uno. Porque faltó muy poquito. Sí, por lo menos uno. Yo en todos esos despidos yo le decía a Rafa, Rafa, dámelo a mí. No tengas prisa, espérate, no tengas prisa en firmar, vamos a firmar bien, porque claro, tú fíjate, en 2 temporadas, 7 entrenadores, estás hablando de 15 partidos o 16 cada uno. O sea, que son muy pocos partidos por eso, porque a lo mejor se firmó... La segunda etapa de David Vidal fueron 5 partidos, ¿eh? ¿Cómo? La segunda etapa de David Vidal solo fueron 5 partidos. Por eso pero bueno, al final, como tú dices, yo siempre le decía que me dejase y al final, pues bueno, pues no llegó. Y ya lo que remató toda la faena es que el último en entrar fue Mario Simón. Yo era segundo entrenador y echaron a Calderón y yo era segundo entrenador. Y entonces pues me dijeron que estaban ahí pendientes si me dejaban a mí o Mario Simón. Entró Mario Simón, me dijeron que fuese segundo entrenador suyo y no lo vi, no lo creí conveniente porque pensaba que el que tenía que ser era yo. No es el motivo de saltarse desde un filial hasta... Pero en fin, así fue y nada, y ahí se acabó y nunca más. Hago un inciso respecto a lo que has dicho antes de la figura de Andrés Iniesta. ¿Tú cuándo es el momento en el que te das cuenta de que algo está pasando diferente al resto? ¿Con Andrés? Con Andrés, no, hombre, yo lo he hablado muchas veces. Andrés, en esas edades, Andrés aquí cuando lo cogí yo tenía 10, 11 años. En esas edades lo más complicado, claro, lo más complicado es que los jugadores sepan qué tienen alrededor. Yo siempre he sido un obsesionado con eso porque a mí me faltaba, como centrocampista que era, yo no sabía mirar a mi alrededor antes de recibir el balón y ese chaval ya lo tenía. Mi obsesión era a todos hacerle entender que eso era importantísimo y siempre ponía de ejemplo a él. Que con eso que conseguía el chaval, que claro, antes de que el contrario supiera lo que iba a hacer, él tenía 2 o 3 ideas, porque ya sabía lo que tenía alrededor. Y eso para mí, y luego por supuesto lo ha mejorado, y lo ha llevado a ser lo que ha sido ese chaval. Nosotros ya lo sabíamos y todo el mundo se ha dado cuenta que ese chaval iba a llegar, lo que no sabíamos que iba a llegar tan lejos, porque claro, llega al Barcelona siendo como es, luego nos hace campeones del mundo, o sea que es una cantidad de cosas que el chaval la verdad es que se lo merece porque es un auténtico crack, muy buena persona, muy buen compañero, aún los llama a todos los chavales estos de aquí, o sea, eso es un fenómeno. Estamos repasando toda tu etapa futbolística, luego seguiste montando temas de hostelería a nivel particular en tu cafetería Catali en el polígono campoyano, pero también hay un momento de tu vida, yo creo que has hecho de todo, que te metes en política. Me estás desnudando, Castelo. Totalmente. Apareces como concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Albacete. Sí. Luego como asesor. Bueno, pues porque la vida te trae lo que te trae. ¿Pero tú eres del PSOE ya o no? Yo te cuento rápido. La historia te pone donde te tiene que poner. Y yo a ver, la hostelería en aquellos tiempos y hoy en día es muy sacrificada y muchas horas y no terminas de llevar los sueldos fijos que necesita una familia, ¿vale? Yo cuando llego aquí al polígono a montar esa cafetería habían 16.000 personas trabajando aquí. Vino el golpe
de la crisis y nos quedamos 7.000, 8.000. Bajón económico en todos los aspectos y tarde o temprano yo tenía que pensar en hacer algo. Y ocurrió, pues un buen cliente me dijo, macho, güey, tú del deporte, pues joder, pues preséntate, di que estás aquí para echar una mano en el deporte. Y así fue. Me presenté al PSOE, me presenté al PP y el primero que llegó fue el PP porque yo... ¿Al PP también te presentaste? Tú déjame que hable, Castelo. Cuando yo llego a la política, me he ido de la política y no entiendo. Y cuando llego no tenía ni idea. Yo solo quería ayudar al deporte. Me daba igual que fuera, porque no tenía yo mis ideales ni mucho menos. Yo solo quería ayudar al deporte. El primero que llegó fue el PSOE, gracias a Dios, porque aún conservo la amistad con ellos y luego una vez que estás ahí dentro, pues cada uno tiene sus formas de afrontar una política y me va mucho más la del PSOE. Pero pudiste ser concejal del Partido Popular. Sí, llaman sí. Así como suena. Oye, sin ideas políticas, ¿vale? Ya. Que todo el mundo me entienda, que a ver si ahora... Yo sin ideas políticas, solo quería ayudar al deporte. Y el deporte pues apareció Modesto Belinchón, que fue el que se presentó a la alcaldía, que ya había jugado en el Albacete en las categorías inferiores y él ya me conocía y pensaba que yo podía ser un buen elemento y no lo sé al final si estuve a la altura, pero he tratado de hacer todo lo posible. ¿Te hubiese gustado ser embajador del Albacete Balompié, como es el caso de Juanito y de Antonio? Sí, también me lo ofreció a mí Víctor Varela. Lo que pasa que te vuelvo a repetir lo de siempre, yo tenía que trabajar. Gracias a Dios Juanito, pues el hombre ya está jubilado, Antonio pues bueno, ha tenido una carrera, es más joven que yo y ha tenido una carrera más larga y ha conseguido vivir, no vivir, sino tener unas condiciones económicas que yo no las puedo tener. Y entonces, claro, cuando un embajador, según me dice Víctor, pues no tiene sueldo. Correcto. Tienes que ir para arriba, para abajo, aquí y allá, y claro, si yo de perder el trabajo que tengo porque yo estaba en la política, se lo comenté a Modesto y me dice, haz lo que tú quieras. Y cuando, claro, evidentemente me dice que yo no puedo salir de donde estoy cobrando a un sitio donde no cobro, porque si no... Y así fue, y por eso no fui yo embajador. Pero bueno, que tampoco... A ver, yo soy embajador de Albacete sin estar. Está claro, hombre, por supuesto. Tenerlo claro y así va a ser siempre. Estamos terminando contigo, estamos en las instalaciones de Volkswagen Motors. Insisto, les recomendamos a ustedes que se pasen. Pero quiero hacerte una pregunta, porque como yo he vivido tantas cosas contigo, hay una figura, habrá varias, ¿no? Pero hay una figura fundamental en tu carrera y en tu vida personal, que es la de tu padre. Sí. ¿Lo echas mucho de menos? Sí, hombre, el Catalí es mucho Catalí. Catalí era... Fíjate, Catalí ha tenido un hijo, que soy yo, que si no es por la forma de ser de mi padre, no sé yo qué hubiese sido. Porque él al final me dejaba, que yo, como buen capitán, yo siempre tenía que llegar el último a mi casa. Hasta que no está todo el mundo recogido, yo no... Claro. ¿Vale? Sin embargo, en los entrenamientos eras el último también que llegaba. Bueno, porque tiene que correr los chavales. Estaba yo allí. Tiene que correr los chavales. Y entonces yo he tenido más de una pelotera, recuerdo alguna vez que yo llegaba tarde y escuchaba abrir la puerta suya de su dormitorio y los pasos hasta llegar a la mía. Y ahí echándome la bulla. Y yo le decía, papá, mañana hablamos, después del partido hablamos. Y gracias a Dios eso me daba a mí el decir, yo no le puedo fallar a este hombre, sino, pues... Y como esas muchas cosas, y sobre todo por lo que te comentaba al principio, un hombre en aquellos tiempos con una brocha gorda sacó a 5 adelante. Y eso, pues bueno, eso son cosas que los jóvenes de hoy en día lo tendrían que ver, porque eso sí eran tiempos difíciles. Mi madre, la pobrecita, abría el frigorífico y tú lo abrías y mamá, no hay nada. Y ella sacaba un plato de comida. Son cosas que eso lo tienes ahí y bueno, no estaría de más que los chavales jóvenes supieran lo que era antes. Antes sí que había hambre. Y los chavales jóvenes hoy en día poca hambre pasan, poca. Pues están escuchando a un hombre que decía que antes que lo hemos un poco desnudado, ¿no? Pues ha sido ebanista, ha sido camarero, ha sido empresario, político, concejal. Estuve en Mostos Soler, también. ¿Cómo? Mostos Soler de Quintanar del Rey. También, ¿no? Trabajando allí 5 o 6 meses, sí. Y esto, pues yo creo que todo un ejemplo, ¿no? El hacer de todo para ganarse la vida, para sacar a su familia adelante. Castelo, y lo que queda. Y lo que queda, que Dios quiere sea mucho,
pero pasar del fútbol de barro al fútbol de barro al Bernabéu, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que él se tuvo que comer todo lo que se tuvo que comer para luego estar capitaneando al equipo de su tierra en primera división, y eso es una pasada. Gracias, Castelo. Gracias, Cata. Gracias. Bueno, pues estamos en Wagen Motors, pásense por aquí, en Volkswagen Motors, que van a disfrutar y mucho. Gracias, amigos, hasta luego.